Llevo 7 años haciendo trading. 5 de ellos fueron operando criptos casi por intuición y un análisis técnico bastante simple. Me fue bien, pero me di cuenta de que cuando llegaban las rachas perdedoras, al final no tenía dónde volver, porque no tenía una estrategia definida. En estos últimos 2 años y medio, como ya sabéis en este canal, he estado documentando toda mi carrera en Forex. Ahora mismo puedo decir que he probado muchas estrategias y algo de lo que me he dado cuenta durante todo este tiempo ha sido que cuando he buscado crear mi propia estrategia, nadie hablaba sobre ella. Todo el mundo te da la suya, pero nadie te dice cómo crear tu propia estrategia. En este vídeo lo que voy a explicarte es la estructura de mis estrategias desde cero. Cómo hago para hacer estrategias rentables. Antes de continuar el vídeo, lo que os quiero decir es que da igual la estrategia que sea, hay muchísimas estrategias y muchas de ellas son rentables. El problema está en nosotros, la responsabilidad de que funcione o no está en nosotros y al final eres tú el encargado de ejecutar esa estrategia o no, o simplemente saltar de una a otra como me ha estado pasando a mí el último año. Una vez dicho esto, vamos para adentro. Voy a intentar que no se haga muy largo, ¿vale? Lo primero que necesitamos es la direccionalidad, saber hacia dónde estamos operando. Estamos metiendo compras, estamos metiendo ventas. El mercado puede ir de dos maneras, hacia arriba o hacia abajo. Sí que para que también puede ir lateral, pero eso es otro tema. Ahora nos centraremos en que puede ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo encontramos la direccionalidad? La manera más simple que yo he encontrado pues eso, al final tener simplicidad en nuestra estrategia, que eso es algo bastante curioso, bastante importante, de hecho, no curioso, os diría que es la estructura básica, nada más, altos más altos, bajos más altos, es una tendencia alcista, altos más bajos, es una tendencia bajista. En estos casos, en el primero estaríamos buscando compras y en el segundo estaríamos buscando ventas. También se puede operar contra tendencia, pero esto es otra cosa que si estás ahora mismo pensando en cómo hacer tu estrategia, no te centres en eso. Simplemente céntrate en operar a favor de la tendencia. Ahora, como de manera visual, os digo que me he currado este vídeo, así que si eso, darle like y comentar qué os parece, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo, básicamente esto es una tendencia alcista, bajos más altos y altos más altos. Y esto es una tendencia bajista que es justo lo contrario, bajos más bajos y altos más bajos. En este caso, en el primero estaríamos buscando compras, en el segundo caso estaríamos buscando ventas. Ahora la pregunta viene, sí, vale, pero ¿cuándo? ¿Cuándo busco ventas? Por ejemplo, busco en el toque de la línea de tendencia. Busco ¿cuándo? Cuando la luna se alinee con el sol. ¿Cómo lo hago? Vale. Ahora, lo que haríamos sería venir a lo que es el punto de interés, ¿vale? ¿Que aquí lo tenéis? No, es mentira, no lo tenéis. Suscribiros, que es gratis, primero de todo. Y segundo, que si tenéis alguna pregunta sobre esto o lo que sea, aparte de los comentarios, si queréis más personalizado o que alguien os responda de manera personal, pues ir a la comunidad, que es gratis de momento. O sea, está la comunidad gratis, está la comunidad de pago también, que por cierto, ahí la tenéis. Sin más, no me interesa dejarlo en este vídeo, lo tenéis ahí abajo toda la información. Una vez tenemos la direccionalidad, pongamos que estamos buscando compras, ¿vale? Porque la tendencia es alcista. Entonces lo que nos interesa es literalmente buscar un punto de interés, que es lo que significa básicamente es desde dónde operamos, cuándo empezamos a operar, cuándo empezamos a buscar esas confirmaciones, ¿vale? Que eso sería el siguiente punto. ¿Desde dónde? Aquí se pueden encontrar tres maneras, o sea, al menos yo las que recomendaría, porque hay muchísimas más, o sea, al final hay muchísimos indicadores, hay un montón de tipos de velas diferentes que no se llaman velas, se llaman de otra manera, pero desde mi experiencia os digo que estas son las más eficientes y de hecho os diría que cualquier mentor que esté hoy en día operando opera con esto, de alguna manera, alguna variante, pero opera con esto. Las tres son estas, ahora os pondré los ejemplos más grandes para que lo veáis, ¿vale? Porque como digo, me lo he currado y si te gusta, dale like, que se vea ahí el apoyo. Básicamente ineficiencias, Fibonacci o premium y descuento, que viene a ser más o menos lo mismo, y soportes y resistencias. Ahora, vas a decir, ¿qué es eso? Voy a explicar primero lo que sería una ineficiencia, ¿vale? Una ineficiencia es un patrón de tres velas, algunos lo sabréis, se llama Fair Value Gap, o en inglés se llama Fair Value Gap, y básicamente es un patrón de tres velas en las cuales la primera y la tercera no se tocan. Eso crea una ineficiencia o básicamente lo que sería un movimiento muy fuerte que ya estáis viendo aquí. Esto es una ineficiencia a la baja. Esto es una ineficiencia también a la baja que llegaría hasta aquí realmente. No sé por qué la he puesto hasta aquí, pero bueno, me perdonáis eso. Aquí habría otra, también es verdad que aquí había otra. O sea, hay muchas ineficiencias, puedes operar por ineficiencias. Antes de continuar, quiero decir que todos estos ejemplos que os pongo para que vosotros creéis vuestra propia estrategia, los podéis combinar
Cuanto más... Hay un sweet spot, hay que encontrar un equilibrio entre la complejidad y la simplicidad. Cuanto más complejo sea, sí que es verdad que te va a dar más precisión, pero se va a volver muy complejo y muy difícil de ejecutar. Principalmente te diría que te centres en la simplicidad y ejecutes. Y a raíz de ahí, cuando ya tengas esa experiencia ejecutando esa estrategia, entonces empieza a añadir complejidad, empieza a añadir más variantes, empieza a añadir más detallitos que te hagan ser más preciso. Pero por el principio, céntrate en lo simple y no te comas mucho la cabeza. Una vez tenemos las ineficiencias, ahora sabéis ya desde dónde podemos operar. Por ejemplo, en este caso que os explicaba, pues justo es este. Si estamos en ventas, estaríamos buscando entrar en ineficiencias, o sea, buscar las confirmaciones, que esto vendrá más para adelante, cuando está en una ineficiencia. Ahora bien, viene lo siguiente, que es el Fibonacci o el premium y descuento. El Fibonacci es una herramienta que se utiliza, es bastante buena, de hecho bastante precisa. Aquí, como estáis viendo, el premium y descuento básicamente es dentro de un rango, que aquí estáis viendo el rango, intuyo que ya sabéis lo que es un rango, o un movimiento básicamente. Tiramos el Fibonacci desde aquí hasta abajo y lo que nos da es el premium y descuento, que significa la parte, la mitad de abajo y la mitad de arriba. Yo aquí estoy marcando la mitad de arriba porque estamos buscando ventas. En este caso, pues estaríamos añadiendo a nuestra estrategia el premium y descuento o Fibonacci, que aquí hay ciertos niveles, que aquí los veis, 61, 78 y 100, lógicamente, y el 50%, que sería el equilibrio. Una vez pasado el equilibrio, entonces podemos empezar a buscar ventas. A partir de aquí, esto es a grandes rasgos lo que sería el Fibonacci y el premium y descuento. En ese momento estamos buscando ventas y bueno, como estáis viendo aquí, se da. No le hagáis mucho caso porque es a toro pasado y eso pues tampoco tiene mucho valor, pero decir que funciona. Después, lo siguiente sería soportes y resistencias. Esto diría que es lo más simple de todo, ¿vale? Al igual que es igual lo más poco preciso, por decirlo de alguna manera. Aquí lo estáis viendo. El precio rompe hacia abajo y lo que hace es crear, bueno, tiene una resistencia que lo utilizamos como realmente, o sea, este soporte que soportó el precio, lo utilizamos ahora como resistencia y el precio cuando viene reacciona. Aquí igual el precio viene, no acaba de tocar del todo, pero bueno, podemos tener este de aquí también y reacciona. Aquí lo mismo en este, esto es un soporte que de hecho tocó 2 veces, viene hacia abajo, sube y cuando viene reacciona. Todo esto lo podemos utilizar para punto de interés o no, ya no solo una de ellas, sino todas en conjunto. A partir de aquí, nos vamos a lo que sería el siguiente, que es las confirmaciones. Las confirmaciones es algo de detalle, o sea, algo curioso. He dicho curioso 2 veces, pero bueno. El tema es que las confirmaciones, todo es fractal, ¿vale? Todos los precios son fractales. Todo esto que os acabo de explicar, la estructura básica, como estáis viendo aquí, y los puntos de interés, ya sea ineficiencias o Fibonacci o soporte y resistencias, se va a dar en temporalidades mejores. Que aquí está lo que pongo aquí, que es para mejorar RRR, puedes utilizar la multitemporalidad. Ojo con las temporalidades muy pequeñas, que esto es un problema que yo ya he cometido, no te lo digo porque me crea más listo, sino porque ya he sido pendejo. Y es complicado operar con temporalidades pequeñas, a no ser que estés muy encima y muy sereno. Te saca de tus casillas, estoy bastante seguro. Bueno, de hecho lo he experimentado muchas veces. El tema de la multitemporalidad se trata de que principalmente las temporalidades más grandes, como puede ser 4 horas, un día, una semana, un mes, son más fuertes que las temporalidades más pequeñas. Hay una jerarquía de importancia, básicamente. Entonces, cuando nosotros estamos ya en el punto de interés, entonces lo que suele hacer es bajar a una temporalidad menor para mejorar ese stop loss. O sea, básicamente hacer el stop loss más pequeño. Imagino que ya entenderás de qué estoy hablando, pero bueno, decirte que la multitemporalidad es algo importante a la hora de mejorar el RR. Lo puedes hacer como swing trading también sin tener en cuenta multitemporalidad y tener solo las temporalidades grandes, pero es cierto que una de dos, o tardas mucho en tener esos trades, en que se den esos take profits, o los RR se reducen, básicamente. Es por lo único que por lo que podrías bajar. Como confirmaciones, lo mismo que te acabo de decir. Ineficiencia, soporte de resistencia, Fibonacci, puedes utilizar indicadores, la estructura de mercado, etcétera. Con esto yo creo que tienes más que suficiente para hacerlo en pequeñito y conseguir esas confirmaciones. A raíz de ahí, vamos a lo siguiente, que sería reglas y detalles. Y ya esto no es lo último, te quiero decir algo antes, o sea, algo después de esto, así que quédate, porque creo que es bastante importante que lo sepas. Aquí, las reglas y detalles.
Aspectos a considerar. Primero de todo, los tiempos, las sesiones, cuándo operas, cuándo es que estás operando. Sí, dentro de lo que es los gráficos ya lo sabemos, pero en tiempo, ¿cuándo lo sabemos? En el Forex, sobre todo si estamos haciendo day trading, es muy importante tener en cuenta las sesiones y los tiempos, porque básicamente como funciona el mundo es con horarios. Los bancos centrales funcionan de cierta manera, la volatilidad y el volumen entran en ciertas sesiones y en ciertos momentos del día. Por eso es importante tener en cuenta el tiempo y las sesiones. Después, noticias. Lógicamente lo fundamental es bastante importante, ya que es lo que mueve el mercado, básicamente. Nosotros podemos leer el gráfico, pero quien mueve el mercado son lo fundamental, y eso son las noticias. O sea, puedes tener en cuenta las noticias y operar en ciertas noticias, o no operar en ciertas noticias, o operar hasta cierta noticia, lo que sea, ya me entendéis. PIB máximo de SL, o sea, básicamente esto lo que significa es no tener ese stop loss de 150 pips, porque se alejaría muchísimo el take profit si quieres hacer algo de RR lógico. Después, beneficios por porcentaje o por acción del precio. Aquí ya depende también cuándo vas a salir. Esto es una parte que básicamente sería el manejo de la operación. Esto se da en el backtesting, que lo pongo justo aquí debajo, que es una de las cosas que quiero hablar ahora cuando termine. Después, puedes ponerte una regla de si voy a operar pro tendencia o contra tendencia. A lo mejor quieres operar solo pro tendencia y ya te digo que va a ser más rentable, o quizá no más rentable, pero sí más, vas a tener más acierto, más tasa de acierto. O si quieres operar también contra tendencia porque tu estrategia tiene muy buen win rate igualmente y quieres seguir operándolo. Aquí te pongo un par de ejemplos que yo he hecho en algunas de mis estrategias, de las 5 o 6 que he probado ya. Y bueno, básicamente es esto. Break-even en 1,4, esto es básicamente manejo de la operación. 5 minutos rotura de estructura, esto es parte de la confirmación. Esto es una regla de pips, como decía. Y esto son las horas y las sesiones. Ahora bien, la parte importante, el backtesting. ¿Cómo hacemos backtesting? Antes de lanzarte ahí a hacer backtesting, te digo que yo he perdido mucho tiempo haciendo backtesting que después no servían. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estaba haciendo era cambiar las reglas cada vez que me apetecía a mí en esa sesión de backtesting, en ese tiempo estipulado que me había puesto para hacer backtesting. No me refiero a un día, sino por ejemplo de decir, vale, voy a hacer backtesting de 6 meses. Y a los 3 meses que llevaba de eso, cambiar un detalle. Solo con que cambies un detalle ya estás rompiendo toda tu estrategia. Y eso es lo complejo de operar en vivo, que después tienes que seguir todo a rajatabla, cuando está el dinero en juego y todo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo si acaso. Recordaros que abajo tenéis el link a la comunidad, que si queréis preguntar sobre esto, si queréis hablar sobre este tema o lo que sea, o cualquier otro de trading, meteros en la comunidad, que es gratis. También tenéis la comunidad de pago, en la cual pues estaremos mucho más encima de vosotros, operaremos en vivo, etcétera. Y bueno, todo eso, ya me entendéis. Abajo tenéis toda la información. Además de que tenéis el link a GoFunded, que es una de las empresas con las que opero. Que deciros que si no estáis aún con una estrategia, que si estáis viendo este vídeo para crear vuestra estrategia, que no tengáis prisa por operar, no tengáis prisa por entrar ni a GoFunded, ni a FTMO, ni a nadie. O sea, calma, ¿vale? Por favor, primero backtesting, detallamos y hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Entonces, por el backtesting, como iba, una vez tienes detallado todo, no hace falta que lo tengas detallado al máximo, pero sí que tienes que tener unas reglas bien claras. Haces un backtesting y lo que te va a pasar es que vas a aprender. Vas a aprender sobre esa estrategia, da igual el resultado. Es más, si es perdedor, mucho mejor. Si no gana, mucho mejor. O sea, al final lo que vas a hacer a raíz de comprometerte con una estrategia que está siendo perdedora durante 6 meses es aprender, es entrenar el ojo haciendo ese backtesting. Una vez lo tienes, dices, vale, pues creo que con todo lo que he aprendido me he dado cuenta de un patrón que ocurre que, yo qué sé, cuando pasan las 7 de la mañana, todos los trades se van a pérdidas. Vale, pues lo voy a operar a partir de las 7 de la mañana. Añades esa variante y entonces empiezas otro backtesting con esa variante y quizás otra más. Te diría que no añadas más de 2 variantes en cada testeo que hagas. Y lo que va a pasar es que va a llegar un momento que vas a tener la estrategia optimizada al máximo. A partir de ahí, te pones a operar, ya sea en demo o con una cuenta pequeña. Y con eso vas a empezar a aprender. Ahí ya tienes tu estrategia hecha. Sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.